Sus niñas queridas, Nora y Sandra son sus niñas queridas y los padres sienten debilidad por las niñas, por sus hijas. Y vamos a pasar a la aplicación de la palabra. El mensaje está aquí en esta carpeta. Yo tapo con la carpeta para que nadie vea las hojas que quedan, ¿eh? Y no se les haga pesado y diga, le quedan varias hojas todavía. Voy a leer un texto cortito en Isaías, capítulo 52, versículo 7, que dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la salvación, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En esta mañana voy a hablar sobre los pies. Alguno dirá, vaya tema tan poco agradable. Pues los pies para muchos son algo sucios. Andan por el suelo en contacto con la suciedad y con el polvo. Y así como otras partes del cuerpo nos parecen más bonitas y más agradables de acariciar, los pies, por lo dicho anteriormente, nos resultan desagradables. Incluso a veces los pies hasta nos huelen mal. En muchas culturas los pies son lavados al entrar en la casa. Sin embargo, los pies en el cuerpo humano son también dos instrumentos en los cuales nuestra vida sería bastante complicada. ¿Por qué? Porque son los que nos llevan a donde queremos ir. Son los que nos mantienen en pie. Son los que nos permiten subir o bajar. Pero a su vez son dos instrumentos o partes del cuerpo a lo que muy pocas personas le dedican el tiempo que tal vez necesitan los pies. Si yo os pregunto, ¿cuándo fue la última vez que os hiciste la pedicura? ¿Que fuisteis al podólogo? ¿Que os disteis cremas en los pies? Seguro que muchos no recordaréis ni la fecha. Pero si os pregunto cuántos tenéis un juanete, una uña encarnada o quizás un papiloma, estoy seguro de que obtendría varias respuestas. ¿Qué sucede si nuestros pies están enfermos? Si nuestros pies no huelen como deberían oler. Pues sencillamente que no vamos a ninguna parte. La vida se nos hace muy difícil sin nuestros pies. Espiritualmente hablando, nuestro espíritu también debe tener pies sanos, con buen olor, pues si no, nuestro espíritu no podrá caminar o lo hará con dificultad. Le será muy difícil mantenerse erguido, no podrá llegar a la meta. Nuestro espíritu siempre debe saber hacia dónde debe ir, siempre debe estar dispuesto para andar y no cansado para ir por ese camino que es Cristo Jesús, el único camino que nos conduce al Padre. A través de este mensaje vamos a ver cómo debemos tener nuestros pies y a qué deben oler para poder hacer el camino correcto e ir por el camino adecuado. En primer lugar, tus pies deben oler a posesión. A ver si Conchi termina de hablar. En primer lugar, nuestros pies deben oler a posesión. Dice Josué capítulo 1, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Quedaros con los textos, quedaros con los textos. Para que nuestros pies puedan oler a posesión, es necesario tener fe. Dios le prometió a Moisés entregarle la tierra prometida, pero no se la entregó a él, sino que se la entregó a Josué. A diario enfrentamos dificultades y gigantes que debemos derribar para poder poseer las promesas y las bendiciones que Dios nos ha preparado. Estas dificultades pueden ser conflictos en el matrimonio, conflictos con los hijos, conflictos con la familia, con recibos por pagar, con nuestros ingresos, con la compra, con los colegios. Pero, ¿cuál fue la promesa que el Señor nos hizo a nosotros, a todos sus hijos? Os la voy a recordar. En el Salmo 37, en Isaías 54, dice, nuestros hijos no mendigarán pan, ninguna arma forjada podrá prevalecer en contra nuestra. Esa es la promesa. En la vida nos vamos a encontrar muchos gigantes, pero ahí está la promesa de Dios, de que nosotros no mendigaremos pan y que ninguna arma permanecerá contra nosotros. Estamos, hermanos, llamados a poseer trabajos que sustenten a nuestras familias. Estamos llamados
a que toda nuestra familia también posea la salvación. Estamos llamados a vivir en ascendencia delante de Dios, pero para ello solo necesitamos creerlo y creer en las promesas de Dios que nos ha hecho, porque Dios cuando promete no promete en vano, sino que promete porque sabe que eso se va a cumplir en nosotros, en sus hijos. Nosotros, como digo, solo necesitamos creerlo. Josué, luego de derrotar a 5 reyes, llamó a todos los varones y a los principales guerreros y les dio una orden. Poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y dice la palabra que fueron heridos y muertos. Hermanos, Dios nos llama a ponerle el pie encima a todo gigante que nos esté amenazando, a toda dificultad. ¿Por qué? Porque Dios ya ha derrotado a estos gigantes para sus hijos. ¿Creemos esto? Pues si creemos esto, tenemos que ir en victoria en nuestra vida. Sí, hay problemas, pero tenemos que afrontarlos y no podemos vivirlos derrotados, porque las promesas de Dios están ahí para nosotros. En segundo lugar, nuestros pies deben oler a avanzada. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Para que nuestros pies puedan oler avanzada, es decir, pueden ir por delante de nosotros, necesitamos dejar de quejarnos. Muchos cristianos no crecen espiritualmente, ni crecen en la obra, se estancan en sus ministerios porque a toda hora y en todo momento viven quejándose. Se quejan de los que hacen en la iglesia, se quejan de los que no hacen, se quejan de los que entran, se quejan de los que salen, se quejan incluso de aquellos que les están sirviendo con amor y con disposición de su tiempo. Y cada vez que tienen algo que hablar, lo hacen para criticar y con ello lo único que logran es estancar su desarrollo espiritual. Yo conozco hermanos en la iglesia que hacen cosas, pero tienen un espíritu destructivo, tienen un espíritu de murmuración y es una pena. Es una pena porque todo el trabajo que hacen lo están tirando y no están avanzando ni desarrollándose espiritualmente. ¿Alguien piensa que todos los que estamos aquí somos perfectos? Ni tú eres perfecto, ni yo soy perfecto. Pero tenemos que aprender a trabajar con las imperfecciones que Dios ha puesto a nuestro lado. Y en vez de criticarlas y en vez de sentir envidias a veces hacia lo que hacen otros, tenemos que coger lo que Dios nos ha puesto a nuestro lado, agarrarnos del brazo, ir hacia adelante y trabajar en la obra que el Señor nos ha dado. Solamente así creceremos espiritualmente, creceremos como iglesia. No pienses que la iglesia es perfecta. La iglesia no es perfecta, pero tú tampoco lo eres. Tú tampoco lo eres. Y coge lo bueno que Dios te ha dado para trabajar con lo bueno que ha dado a otros, para que juntos la obra de Dios prospere. La queja estanca, no permite avanzar, porque todo aquel que se vive quejando pierde la capacidad de autoevaluarse, de aceptar y ver sus propios errores. Y sencillamente el que no se evalúa no crece. Jesús nos dio un buen consejo en Mateo 7. ¿Y por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? En tercer lugar, nuestros pies deben oler a equilibrio, deben estar equilibrados. Dice el Salmo 66, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a la abundancia. Según el diccionario, equilibrio es el estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan, no destruyéndole mutuamente. En palabras prácticas, el equilibrio es la capacidad de sostenerse sin caer. Para que nuestros pies estén equilibrados, es necesario que estemos bien fundamentados en la palabra. Nos dicen que somos el pueblo del libro, el pueblo de la palabra.
pero sin embargo, qué poco leemos la palabra. Qué poco hacemos de la palabra nuestro baluarte, nuestra columna. Sin la palabra de Dios no podemos vivir unas vidas equilibradas. Si obramos conforme a la palabra, nuestros caminos serán siempre rectos y justos, teniendo en cuenta lo que dijo el salmista. El Señor fue quien no permitió que rebalásemos. En el pueblo de Dios se debe ejercer el equilibrio en todos los sentidos, desde el predicar, encontrando siempre una igualdad entre el espíritu y el poder de la palabra de Dios. También se debe tener el equilibrio en el trato de los hermanos en la iglesia. Se debe tener equilibrio en recibir y dar. No podemos solo recibir y dejar de dar en la obra, porque un vaso que siempre recibe, al final, ¿qué le pasa? Que se rebosa, que se derrama y se echa a perder todo el líquido que en él se ha introducido. Por otra parte, tampoco se puede solo dar y nunca recibir, porque se seca, nos secamos. Hay gente que se cree que ya tiene todo lo suficiente del Espíritu de Dios en su vida y por eso dice: yo para qué voy a leer la palabra de Dios, yo para qué voy a asistir a la iglesia, yo para qué voy a asistir a las actividades que estos hermanos con esfuerzo y con trabajo realizan para mi edificación espiritual. Hay gente que se cree y no recibe nada y por lo tanto al final se va a secar, porque lo que va a recibir es cosa de hombres. Si tú meditas en la palabra en todo tiempo, tus caminos serán rectos y al llegar esa fuerza contraria a la fuerza del espíritu, te dará siempre el valor para mantenerte en equilibrio. La palabra y el espíritu, la letra y el espíritu. No solamente la letra. Hay hermanos que siempre cogen la letra y la letra mata. La letra de la Biblia a veces mata si no la dejamos que vaya el espíritu, que nos aclare lo que ese texto quiere decir para cada uno de nosotros, y que Dios habla y no se equivoca. En cuarto lugar, nuestros pies deben oler a autoridad. Ezequiel capítulo 2, versículos 1 y 3. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El nombre Ezequiel significa Dios fortalece. Este hombre era de familia de sacerdotes y había sido preparado desde niño para servir en el templo, pero con 25 años lo llevaron cautivo a Babilonia. Y estando en la cautividad, cuando le habían quitado la oportunidad de ejercer esa autoridad que se le había dado, cuando se sentía prisionero, derrotado, Dios le hizo un llamado profético y específico para él. Le dijo: ponte sobre tus pies. Ponte sobre... ¿Por qué? Levántate y haz, porque yo estaré contigo. Yo te daré fuerza y poder para hacer todo lo que yo quiero que haga. Y el Espíritu fue quien lo afirmó sobre sus pies para poder oír la voz que le hablaba. Para que nuestros pies huelan autoridad, es necesario poseer la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero no de cualquier manera, sino de una forma viviente y real, para que Dios se glorifique a diario a través de nosotros. Cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Pero ¿qué lugar le otorgamos en nuestra vida? ¿Le escuchamos? ¿Recibimos su fuerza? ¿Nos dejamos llevar por su fuerza? ¿O le apagamos? No apagáis al Espíritu de Dios que está en vosotros, dice Santiago. No apagáis al Espíritu de Dios. Y muchas veces queremos trabajar en la obra de Dios sin su Espíritu, y eso no es posible. Dice Marcos 16: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A lo mejor ya esto es un cuento, Jesús, que tú estás leyendo, porque las serpientes cuando pican, cuando muerden, nos transmiten el veneno. Pero es un símil para que entendamos el poder que Dios nos otorga. Yo os animo a que desafiéis en vuestras vidas metas que os parezcan imposibles. Veréis cómo con la ayuda de Dios, con la fuerza que Él da y con la sabiduría, vamos a superar muchísimas metas. Yo cuando fui al servicio militar, tuve una compañía de operaciones especiales. Yo cuando llegué allí, yo era un enano comparado con todos los demás, eran gente fuerte, atlética. Y yo
Nunca creí que el cuerpo humano tuviera esa capacidad de aguante, de soportar, de superación, como lo que yo experimenté personalmente. Dios ha diseñado un cuerpo con un montón de potencias y una mente con un montón de potencias. Lo que pasa es que no las desarrollamos, nos formamos con lo poco. Yo os animo a que realmente pongáis a prueba a Dios en este tema y os pongáis metas, metas honestas, metas alcanzables. Yo no puedo ser un gran matemático porque se me dan bien las matemáticas. Yo no puedo ponerme esa meta. Yo quise estudiar biología, pero yo sabía que las matemáticas y la física no se me daban bien. No va a pasar ni de primero. Y fui a lo que podía hacer, a lo que Dios, los dones que Dios me había dado. Si aspiramos a metas que no son las nuestras, fracasaremos. Pero tú te conoces y sabes dónde puedes llegar y lo que puedes hacer, dónde puedes ir. Y Dios te ha dado autoridad y poder para todo ese tipo de cuestiones. Créetelo. No estoy hablando cuentos. Probad, probad, dice el Señor. Ezequiel, como he dicho, llevaba 25 años preparándose para servir en el templo, rodeado de una familia sacerdotal, con buenos ejemplos que buscaba a Dios todo el tiempo. Pero eso no fue suficiente para poder ejercer su autoridad. Nuestros pies deben estar afirmados por el Espíritu Santo. Él nos afirmará y en su nombre el poder de Dios estará en nosotros y haremos cosas que pensábamos que eran imposibles de hacer. Se derribarán muros delante de nosotros y nuestras fuerzas se renovarán día a día. Vemos personas con una capacidad de trabajo terrible, ¿verdad? Y decimos, ¿y esta gente cómo puede llegar a todas esas cosas? Porque primero tiene unas mentes positivas. Mi grito de guerra cuando estaba en las COEs era, yo puedo. Eso es lo que nos enseñaron a decir cuando rompíamos fila. Eu puedo, en galego, tenemos que decirlo. Yo puedo. Y tú puedes. Todos podemos. Porque Dios no nos ha hecho pusilánimes, nos ha hecho cobardes. Dios nos ha hecho con un potencial terrible para que nos desarrollemos y crezcamos en lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos, conforme al propósito con el cual nos creó en nuestros días, en su vida, en nuestra vida. Desafiemos, tenemos autoridad en Dios, pero con el Espíritu Santo dejándole hacer y mostrándonos el camino por el cual Dios quiere que vayamos. En quinto lugar, nuestros pies deben oler a prosperidad. El anciano Agallo, el amado, a quien amó en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera carta de Juan. Nuestros pies vuelan, para que nuestros pies vuelan a prosperidad, es necesario que tengamos tiempo, como he dicho antes, de orar, de leer y escudriñar la palabra. La expresión para que seas prosperado en todas las cosas significa tener un buen viaje, ser guiado por un buen camino. La gente tiene la idea de que la prosperidad es algo material y que la prosperidad es tener cosas y que la prosperidad es tener dinero. Sí, eso forma parte también de la prosperidad, pero hay gente que tiene cosas, que tiene dinero y después está arruinado. ¿Por qué? Porque no ha sabido utilizar esos dones, ese dinero que Dios le ha dado para administrarlos de una manera correcta, para poder disfrutar de ello y poder compartir con los demás. Nuestro corazón no debe estar solamente en lo material. Lo material será una consecuencia de una vida llevada correcta y honestamente con el esfuerzo que cada uno debe de tener conforme a las fuerzas que Dios le ha dado. ¿Se entiende ese tema? Hay algunos que quieren, pero no se esfuerzan. Hay algunos que añoran lo que otros tienen, pero no se sacrifican. Pero Dios nos ha dado las posibilidades de que tengamos prosperidad en nuestras vidas, pero para ello se exige sacrificio, se exige trabajo. Si existe comunión con Dios, Él revela en el secreto y enseña cómo producir y cómo multiplicarnos y ser unos cristianos siempre prósperos, en progreso en todas las cosas que hagamos en nuestra vida. En todas las cosas que hagamos en nuestra vida,
cada uno en su vida. Cada uno tiene que saber, como he dicho antes, lo que puede hacer. No quieras hacer lo que ves que otros, porque a lo mejor tú no estás capacitado para ello, pero en tu vida, en lo que hagas, sé el mejor. Todo lo que hagáis sea como para el Señor. Poner amor en donde estéis. No hay ningún trabajo indigno, pero Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas que hagamos. Yo conozco muchos hermanos que han llegado aquí a España de la inmigración y con trabajo y con esfuerzo han ido consiguiendo cosas, pero no han dejado a Dios en el camino. Otros sí han dejado a Dios, pero aquellos que no han dejado a Dios, Dios los ha ido prosperando y sus vidas han ido cambiando. Y aquí hay hermanos, ¿verdad?, que habéis sufrido esto, que habéis vivido estas cosas en vuestras vidas. Dios quiere que prosperemos todos. Todo lo que hacía José era prosperado. Su caminar siempre era en victoria, simplemente porque Jehová estaba con él. Si escudriñas la palabra, Dios te revelará, y si la aplicas, Él suplirá. Dice Josué capítulo 1, capítulo 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él les ha escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si cumples todas las cosas que están en el libro, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. No dice, te lo voy a regalar y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Vamos a esforzarnos. Dios está con nosotros. Vamos a salir sin temor, a prosperar en aquellos dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo hacer para que nuestros pies no cojan mal olor? En primer lugar, debemos aprender cuándo debemos descalzarnos. Dice el libro de Éxodo, capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés, como todos sabéis, se había marchado de Egipto. Él era el hijo del faraón, el futuro faraón de Egipto. ¿Para qué? Y se fue para ser un sencillo pastor de ovejas. Espiritualmente este hombre dejó una posición de privilegio y tomó una posición de humildad. Por eso Dios no habló al futuro faraón, sino que habló al pastor. Por este motivo Moisés pudo reconocer que en la zarza estaba Dios hablando y por esto pudo seguir instrucciones y descalzarse para poder estar en su presencia. Moisés no fue arrogante a la zarza. No fue creyéndose que él era el hijo del faraón. Él fue como un pastor, un sencillo, humilde pastor. Y eso le permitió oír la voz de Dios. Porque a veces vivimos unas vidas espirituales de orgullo. Nos creemos los mejores. Nos creemos los únicos. Y eso nos impide escuchar a Dios. A veces en nuestra vida tenemos que descalzarnos y reconocer que no somos nada. ¿Para qué? Para poder escuchar a Dios, a veces a través de otros. Porque Dios utiliza a otros para hablarnos, para mostrarnos nuestro camino. Utiliza hermanos sencillos, utiliza jóvenes, utiliza a nuestros hijos, a nuestra esposa. Y a veces decimos, ¿y este quién es para decirme a mí nada? Si este se acaba de llegar al Evangelio ahora, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a enseñar? Pues tenemos que descalzarnos para humillarnos y poder escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. A veces vivimos tan presos
de los ajetreos del mundo, tan presos de nuestros trabajos, de nuestros estrés, que no tenemos tiempo. Me encanta el Salmo 46 que dice, deteneos y ved que yo soy Jehová. Paraos, parémonos, escuchemos la voz de Dios a través de cualquier hermano. Nunca despreciemos lo que alguien nos puede decir. Quitémonos la sandalia del orgullo para que podamos escuchar a otros. En segundo lugar, para que no nos huelan los pies, debemos aprender cuándo tenemos que lavarnos los pies. Dice Éxodo 30, y de ella se lavaron a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Era costumbre de los sacerdotes, cuando iban a entrar en la presencia de Dios en el tabernáculo, lavarse las manos y los pies. Si se entraba en la presencia de Dios sin haberse lavado, había una consecuencia terrible, la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no podemos acercarnos a Él con nuestras suciedades. No podemos, a veces creemos que Dios es el colega y que da lo mismo cómo nos acerquemos a Él. No da lo mismo. Él es misericordioso, Él es bueno, pero nosotros tenemos que respetarle, tenemos que honrarle. No tenemos que confundir la cercanía de Dios con la falta de respeto hacia Él. Y tenemos que ir a su presencia limpios. Dice Juan capítulo 13, versículos 5 al 10. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Este versículo, que es el versículo 8, nos revela el significado espiritual de este pasaje. Dice, el que está lavado no necesita lavarse, sino solo los pies. ¿Qué quiere decir? Pues los que hemos sido lavados, los que hemos sido regenerados por el agua y por el Espíritu, estamos limpios. Pero a veces en nuestra vida nos manchamos. Y eso es lo que tenemos que limpiarnos. Tenemos que reconocer que a veces en el andar en la vida nos mancha. Pero estamos regenerados, no hemos perdido la salvación por ello. Pero estamos sucios. Y tenemos que ser capaces de lavarnos. La santidad, la limpieza, es algo que debemos de buscar a diario. No solo los domingos. El domingo tiene que ser el resultado de corazones limpios que venimos a alabar a Dios. Y nuestra limpieza debe ser cada día de la semana, para que nuestra vida esté regenerada y en todo tiempo lista para entrar siempre en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. En tercer lugar, para que nuestros pies no huelan mal, debemos transformarlos o deben ser transformados en pies de ciervas. Dice 2 de Samuel, ¿quién hace mis pies como de ciervas? ¿Y me hace estar firme sobre mis alturas? Para que entendamos bien este versículo, tenemos que conocer un poquito más sobre las ciervas. No estoy hablando de los ciervos, estoy hablando de las ciervas. Y estas son las que tenemos que conocer. Fijaros, las ciervas no poseen cuernos. Nunca está a la defensiva y esperan siempre que el ciervo las defienda y las proteja. Es tímida, siempre cautelosa y ante la mayor expectativa de peligro, echa a correr. No le da facilidad al enemigo para ser presa fácil. Es cariñosa y maternal. Nunca deja a sus hijos a la deriva. Los resguarda y los protege. Y la comparación básica es ¿por qué? Porque sus pies están especialmente diseñados por Dios para no resbalar en la roca y pisar siempre con firmeza. Los pies de la cierva están especialmente diseñados por Dios para no resbalar en la roca y para moverse con firmeza.
Y así, como los pies de las ciervas, también nuestros pies, tus pies y los míos, han sido diseñados con firmeza para que nunca caigamos, para que siempre vivamos equilibrados, para que siempre estemos en pie y todos nuestros caminos sean prosperados, para que ante el más mínimo riesgo de ataque del enemigo huyamos del pecado sin temor de resbalar, porque Dios nos ha afirmado también en nuestros pies. Dice, me hace estar firme sobre mis alturas. Qué bonito este tema de las tierras, ¿verdad? Cómo Dios diseña todas las cosas bien. Termino. Unos pies bien olientes y sanos nos llevarán donde quieran en nuestra cabeza que vayamos. Una cabeza sana dará órdenes sanas a unos pies para que nos lleven al destino que Dios quiere que vayamos cada uno de nosotros. Si los pies de nuestro espíritu están sanos, iremos siempre por caminos de victoria, llevando la palabra a todos los pueblos y naciones, ocupándonos del reino de Dios y su justicia, mientras Dios se ocupa de nuestras cosas. Que el Señor nos bendiga.